Buenas tardes, me llamo Juan Carlos Cantú, soy el director de programas de Defenders of Wildlife de México y junto con Humane Society, Teyel y SACEI realizamos guías de identificación de tiburones para Latinoamérica y hoy les voy a hablar de cómo se usan estas guías, por qué fue que las hicimos, cómo las hicimos. Bien. Estas guías las hicimos para identificar especies de tiburón. Y es muy importante la identificación de las especies de tiburón. En primer lugar porque como ahora ya tenemos varias especies dentro de las CITES, para poder cumplir con las regulaciones de las CITES, es importantísimo identificar al nivel de especie los tiburones con los que estamos trabajando, porque como ustedes saben, todos los permisos que se dan de importación, exportación y reexportación son a nivel de especie. Pero también es importante para el cumplimiento de las regulaciones de varias de las OROPs, que ya tienen distintas regulaciones para algunas especies de tiburón, y nuevamente es necesario hacer la identificación a nivel de especie, y esto se hace en el momento de la captura. Pero también existen ya diversas leyes nacionales en varios países de Latinoamérica en donde se hace obligatorio que todas las capturas de tiburón sean identificadas a nivel de especie y esto se asiente en la bitácora. Pero lo más importante aquí para nosotros es que es necesario identificar a nivel de especie para poder implementar procesos de cadena de custodia o de trazabilidad. Es decir, todos los procesos de cadena de custodia o de trazabilidad empiezan desde el momento en que se hace la captura y se identifica la especie. Incluso en algunos casos se puede empezar procesos de identificación de especie a la hora de la captura y ya de separación de las especies dentro de las embarcaciones. En las guías que nosotros hicimos podemos encontrar 6 especies CITES de las que actualmente están enlistadas dentro de CITES. Está el Carcharodon carcharias, Esuina lewinis, Esuina mocarrán, Esuina cigaena, Carcharhinus longimanus y Lamna nasus. Estas son las principales especies que vamos a encontrar en nuestras guías. Y hay otras 2 especies CITES que no están dentro de las guías, que es el tiburón ballena y el tiburón peregrino. Y no están dentro de las guías porque con estas 2 especies realmente es imposible no saber identificarlas. O sea, son especies pero tan grandes y tan particulares que cualquier pescador que se encuentre con una de estas especies va a saber lo que es. Si le cae una de estas especies en una red, inmediatamente va a saber que le cayó un tiburón ballena o un tiburón peregrino. Aquí podemos ver nada más el tamaño de la cabeza de un tiburón ballena comparado con una persona. O sea, son especies pero muy grandes. Entonces realmente no se necesita una guía para saberlas identificar. Son sencillo de identificarlas. Ahora bien, las guías que nosotros hicimos no fueron realmente diseñadas para autoridades CITES, sino fueron diseñadas para pescadores. Esto es para la gente que está en contacto directo con los tiburones, que son los que capturan a los tiburones, especialmente pescadores artesanales o pescadores de alta mar. En varios países los pescadores artesanales capturan un volumen muy grande de tiburones, del volumen anual. Por ejemplo, en México, el volumen anual de captura de pescadores artesanales es el 40% del volumen anual. Entonces, están capturando un volumen muy alto, pero además para especies
CITES, principalmente para las esfirnas, que son especies costeras, pues los pescadores artesanales son los que tendrían más contacto con estas especies. Y no fueron diseñadas realmente ni para observadores a bordo, ni para biólogos marinos. Esto no significa que no las puedan utilizar, pero no están diseñadas con la forma en que una guía de identificación se hace para gente que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que sabe lo que es un organismo marino y que sabe utilizar guías que son, por ejemplo, las guías de identificación de tipo dicotómico. Y entonces, como estas guías fueron diseñadas para pescadores, pensando en cómo son los pescadores artesanales, tienen un mínimo de información escrita, muy poquita información escrita, y de hecho las tratamos de hacer de tal manera que casi no fuera necesario leer. De hecho, si uno no sabe leer, de todos modos puede utilizar estas guías para identificar algunas especies de tiburón. En total hicimos 4 guías para las distintas regiones que hay en Latinoamérica, y esto es porque evidentemente vamos a encontrar diferentes especies de tiburón en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, muchas se comparten. Pero tenemos la guía que va de México hasta Centroamérica en el Pacífico, otra que es de México, abarca los países del Caribe y también Latinoamérica en el Atlántico, otra guía que es para el Pacífico Sur, para Sudamérica, y una más para lo que es el Atlántico, los países de Sudamérica. Muchas de las especies en estas 4 guías se comparten, pero también vamos a encontrar que va a haber muchas especies en algunas de estas guías que no van a estar en las otras guías. Y bien, las guías las hicimos con un formato que se conoce como formato de acordeón. Y este formato de acordeón decidimos utilizarlo para que fuera muy sencillo para un pescador, especialmente un pescador artesanal, en una lancha, para que las pudieran manejar y que tuvieran el suficiente, el espacio mínimo necesario para poderlas utilizar. Entonces, este tipo de formato es muy útil porque pues, se puede utilizar pues, casi como que si fuera un libro. O también se pueden utilizar de forma extendida. Pero además las diseñamos para que fuera muy sencillo para un pescador cargarlas en una lancha, donde no tienen mucho espacio. Entonces estas guías las pueden ponérselas si llevan camisa, cabe en la camisa, o si no, en el short, los pueden poner en el bolsillo del short. Entonces no tienen problemas para cargarlas dentro de la lancha, ¿no? Es muy sencillo para los pescadores. Más o menos tenemos entre 38 y 39 especies por guía. Estas guías las hicimos realmente como un insumo para CITES, aún sabiendo que el número de especies dentro de las CITES, bueno, cuando los hicimos era muy pequeño y aún todavía sigue siendo realmente pequeño, pero pues sinceramente no tenía mucho caso hacer una guía de identificación única y exclusivamente para especies CITES. Realmente a un pescador pues prácticamente eso no le serviría para nada. Entonces decidimos meter un número de especies, hicimos un estudio
de las capturas en diferentes países, y con eso pudimos encontrar más o menos pues, cuáles eran las especies que más se encontraban dentro de los distintos países, aún sabiendo que casi para cualquier país siempre existen un número pequeño de especies que representan dentro de las capturas la mayor parte de la captura, ¿no? Entonces, en países donde una, dos, a lo mejor 5 especies representan hasta el 90% de las capturas, y todas las demás van a representar un porcentaje muy pequeño, pero estas guías les van a servir especialmente para aquellos países en donde tienen regulaciones nacionales, donde es obligatorio identificar todas las capturas, todas las especies que puedan llegar a capturar. Entonces, por eso hicimos las guías con 38 o 39 especies. Utilizamos ilustraciones de bastante alta calidad porque por el formato que hicimos las guías sabíamos que íbamos a tener que reducir mucho la ilustración, pero para que se pudiera, porque los pescadores pudieran, aunque fuera muy pequeña la ilustración, la pudieran hacer la identificación. Y bien, nuestra guía, al igual que todas las guías de tiburones, tiene su parte en la cual se hacen el señalamiento de cuáles son las partes del tiburón, pero la diferencia con nosotros es que dividimos al tiburón en zonas por color, la parte de arriba, la parte de abajo, la zona caudal, la cabeza. Y esto lo hicimos porque, nuevamente, pensando en pescadores artesanales, que muchos no saben leer, evidentemente no tienen el conocimiento de las especies de tiburón, y que cuando se enfrentan a una guía y les empiezan a hablar de las diferentes partes del tiburón, pues no tienen ni idea de qué se les está hablando. Digo, un biólogo, si le dicen que la aleta dorsal y que la aleta anal y la pélvica y demás, pues va a saber de qué se trata y en qué parte del tiburón van a estar. Pero para la mayoría de los pescadores, pues esto es totalmente nuevo, aun cuando toda su vida hayan estado capturando tiburones u otras especies de peces. Entonces, esto lo hicimos para que poco a poco se fueran familiarizando con las diferentes partes de los tiburones y que pudieran identificar simple y sencillamente en qué fijarse a la hora de identificar un tiburón. También otra cosa que hicimos en esta guía es que en la mayoría de las guías de tiburón que uno encuentra en el mundo, siempre se habla de las formas de las aletas, de las formas de las cabezas, y esto es totalmente subjetivo, realmente. Y nosotros lo que quisimos hacer aquí era mostrarle al pescador cuáles eran las posibles formas de las aletas. Evidentemente, estas no son todas las formas de las aletas que hay, pero son de las que más frecuentemente se mencionan, y nuevamente por color, para que nuevamente se vayan familiarizando con los nombres, con las partes y con las formas de las cabezas, de las aletas. En la guía también se señala la coloración de los tiburones. En todos los casos, siempre que se hablaba de coloración, se hace en círculos amarillos. La coloración de los tiburones sirve para la identificación, pero sabiendo que esta cambia. O sea, la coloración de los juveniles a la coloración de los adultos es distinta. En algunas especies es muy marcada la diferencia, pero en algunas otras especies siempre existe la posibilidad de hacer identificación simple y sencillamente por la coloración, aunque tratamos de que no fuera esa la característica principal, pero en algunas especies sí es muy importante.
Otra cosa que uno siempre encuentra en las guías de identificación de tiburones es que siempre se habla de medidas. Y medidas en cuanto a que se dice, bueno, en esta aleta, esta es 2 veces más ancha que larga, esta parte es la mitad de un tercio de esto. Entonces, a final de cuentas, eso significa que para hacer una identificación a través de medidas, el pescador tiene que medir. Y sinceramente, un pescador artesanal no se va a poner a medir. No va a sacar acá su metrito y se va a poner a ver qué tan ancha es la aleta en comparación con qué tan larga es. Y entonces ideamos una serie de símbolos que fueran muy sencillos para todo tipo de medidas, que no son tan exactos como la señalización que vamos a encontrar en otras guías, pero que le va a poder informar al pescador, pues algo tan simple y tan sencillo como que si es corto o chico, mediano o largo, ¿no? Y en todos los casos siempre se utilizaron estos 3 símbolos para señalar lo que es corto, mediano o largo en una aleta, ¿no? O en alguna parte. Este es un ejemplo. Aquí podemos ver que esto nos está señalando corto o angosto. Y aquí podemos ver que esto es largo. Sin saber leer, ya podemos saber que esta aleta es angosta y larga, o corta y larga. Pero también evidentemente se pone la información por escrito, que es una aleta pectoral larga y angosta, y evidentemente con su coloración, ¿no? Este es otro ejemplo de medidas. Aquí podemos ver una aleta larga y una aleta mediana. Aquí son 2 aletas del mismo tamaño. Entonces, nuevamente, el pescador, sin saber leer, puede saber que aquí hay una diferencia en los tamaños de estas aletas y que en estas aletas el tamaño es similar, ¿no? Y nuevamente, la información por escrito para los que lean. Otra cosa, como se estarán dando cuenta, nuestras guías están en español. Entonces, para aquellas personas que no hablen español, en aquellos países que hablan inglés o que hablan francés o que hablan portugués o cualquier otro idioma, que no saben leer español, pues también pueden utilizar las guías, porque igual para ellos, solamente viendo los símbolos, viendo las marcas, viendo los colores, pueden utilizar estas guías para identificar a las especies. Y entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con estas guías es que fueran unas guías totalmente visuales, lo más visual posible, para que un pescador, nuevamente, sin que sepa leer, pueda identificar a la especie. Y entonces tenemos la información, el nombre científico, nombres comunes en español. Esto fue un pequeño problema porque nombres comunes en español, en cada país hay distintos, en la misma región hay diferentes nombres, entonces no podíamos poner todos, nada más pusimos unos cuantos. También viene el nombre en inglés, este prácticamente no cambia. En la guía de Sudamérica del Atlántico también viene en portugués, y en la guía de México, Centroamérica y Caribe también viene aquí en francés. Viene una imagen del espécimen. No quisimos hacer señalizaciones sobre la imagen para que quedara la imagen lo más clara posible, porque nuevamente, como es reducida la imagen en la guía, decidimos que era mejor hacer las señalizaciones en la parte de abajo,
y siempre ahí se señalan varias características. En algunas son 4, en algunas son 5, en algunas son 6, dependiendo de la especie, pero todas se señalan con colores, con símbolos. Y en la parte de abajo viene la información para aquellos que sí sepan leer o que puedan leer, viene la información en la parte de abajo. Prácticamente no estamos señalando a los dientes de los tiburones como una característica de identificación, sí los ponemos, pero casi no hacemos mención de ellos. Solamente en una que otra especie sí se hizo hincapié en los dientes, pero cuando vean las guías se van a dar cuenta que simple y sencillamente información sobre los dientes no viene. Este es un caso en donde sí se señalan los dientes, porque bueno, pues es una particularidad que es muy importante, ¿no? Pero son muy poquitos los casos en donde se señalan los dientes, porque además también pensando que un pescador en una panga, en una lancha, pues no se va a poner a ver los dientes al animal realmente. Y bien, esta es una de las especies que se encuentran en la guía, que es una especie CITES, fue de las primeras, bueno, la tercera especie que se incluyó dentro de la CITES, es el tiburón blanco. Y esta especie es parte de la familia de los lámnidos y tiene características distintivas. En este caso, es una mancha oscura en la axila y con esta sola característica es suficiente para identificar esta especie. No se necesita más realmente. Pero también se señalan las características de todos los lámnidos, que son las aletas, la segunda dorsal y la anal muy pequeñitas, la quilla caudal y la aleta caudal en forma de semiluna. Estas últimas características, todos los lámnidos las tienen. Otro lámnido, el Amnanasus, también tiene las características que les acabo de mencionar, pero de las características importantes es la cabeza oscura. Y esto hace que sea muy diferente del Amnanasus del norte. Y además de los lámnidos que hay en Latinoamérica, bueno, pues no vamos a encontrar esto, pero principalmente es esta mancha blanca que tienen en la aleta dorsal. Con esta prácticamente se puede identificar esta especie. Estos son las 4 especies de lámnidos y como pueden ver, tienen las aletas pequeñitas, tienen su quilla caudal y las aletas, vean cómo son. Y entonces, si hubiera problemas de identificación entre estas 4 especies, bueno, pues siempre lo que se hace cuando uno se enfrenta a especies similares es que hace uno identificación por eliminación, ¿no? Entonces, nuevamente, para el Amnanasus, si tiene esta mancha en la aleta dorsal, es la Amnanasus, ninguna otra especie de lámnido la tiene. Para el tiburón blanco, esta mancha blanca en la axila, ningún otro la va a tener. Para Isurus paucus, que es el maco de aleta larga, es esta aleta, larga y redondeada. Las aletas redondeadas son raronas, pero esa aleta es característica de esta especie. Y también tiene esta mancha negra oscura en la boca, que tampoco la va a tener, por ejemplo, la otra especie de maco. Como verán, esta especie de maco es una especie muy alargada, no tiene la mancha oscura en la boca, y entonces ya con esto
se puede diferenciar entre las dos especies de macos, pero pues, no tiene la mancha blanca, no tiene la mancha oscura en la axila y tiene una aleta corta. Entonces ya por eliminación ya podemos saber cuál es esta especie de maco, ¿no? Estas dos de abajo no están dentro de CITES, pero son especies que se capturan también frecuentemente. Y bueno, vienen las esfirnas. Tenemos 3 especies de esfirnas ahora dentro de CITES y son especies que son muy capturadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de identificar a estas especies? Bueno, pues principalmente es viéndole la cabeza. Y es viéndole esta serie de hendiduras o, viéndolo de otra forma, los lóbulos. En algunas guías lo que se señala es el número de hendiduras y en otras guías lo que se señala es el número de lóbulos, que al final de cuentas es lo mismo, o sea, o las hendiduras o los lóbulos, pero si son lóbulos aquí serían 4 lóbulos, si son hendiduras aquí son 5 hendiduras. ¿Okay? Y para esta especie, la hendidura en la parte frontal es muy importante. Luego también tienen estas manchas oscuras en las aletas pectorales. La aleta pélvica tiene el borde recto. Y la punta libre de la segunda aleta dorsal está muy cerca del origen de la aleta caudal. ¿Okay? Para Esphirna sigaena, que es una especie muy parecida a Esphirna lewini, nuevamente la cabeza. Aquí tenemos, son 4 hendiduras o 3 lóbulos, pero principalmente en lóbulo frontal no tiene hendidura. ¿Okay? Y bueno, también tiene la aleta pélvica con el borde recto, pero aquí viene una diferencia, acá está más separada. La punta libre de la aleta dorsal está separada de la aleta caudal. Y tiene esta mancha oscura en la aleta caudal. Y luego Esphirna mocarrán, esta es pues ya no tan parecida. Tiene la cabeza totalmente recta. Totalmente recta. Sí tiene una pequeña hendidura, pero la forma de la cabeza es muy distintiva. La aleta dorsal es muy alta, muy grande. Luego la aleta anal tiene un borde muy cóncavo. Y la segunda aleta dorsal es alta y falciforme. Pero bueno, la diferencia entre estas 3 especies, nuevamente, es la hendidura en Esphirna lewini, la hendidura frontal es característica, en Esphirna sigaena no la tiene, y en Esphirna mocarrán, bueno, pues es recto. Entonces, para poder diferenciar estas 3 especies CITES es bastante sencillo, realmente, no es tan complicado. Y después tenemos a Carcharrhinus longimanus, otra especie CITES, y esta yo creo que es de las más sencillas de identificar. Esta aleta dorsal redondeada y con esa mancha blanca es súper característica. También tiene una aleta pectoral muy larga y también redondeada y también con una mancha blanca. También es muy característica. Prácticamente de las especies que hay en la zona no se podría confundir. Entonces, otra especie que hay en la zona es Carcharrhinus albimarginatus y como se puede ver, la diferencia en las manchas es muy notable, la forma de la aleta es muy notable, o sea, esta es redondeada, esto es picuda. También en la aleta dorsal, la mancha es todo el borde y es muy picuda, esta es redondeada.
Y esto hace que esta especie sea muy sencilla de identificar. Esta es otra especie con la cual a lo mejor se pudiera confundir, pero nuevamente tenemos que la mancha en la aleta dorsal es en una aleta picuda. Nada más tiene otra mancha que esta tiene manchas en diferentes aletas, o sea, y al final de cuentas realmente estas tres especies no se encuentran en los mismos hábitats. Digo, sí pudieran de alguna otra forma confundirse, pero con especies recién capturadas difícilmente, ¿no? Bueno, entonces nosotros les vamos a hacer entrega de estas guías a todos ustedes. Les vamos a dar entre 20 y 30 guías por participante, bueno, por país. Y si ustedes necesitan más guías, si se comunican conmigo aquí a este correo electrónico, nosotros se las enviamos a su país. Una cosa que les quería mencionar es que muchos de ustedes recibieron guías de estas durante la Copa pasada. Estas guías son nuevas, están revisadas y además están hechas ahora con un material que es, las guías anteriores eran papel laminado, sí aguantan la humedad y que se mojen y demás y no les pasa gran cosa, pero al final de cuentas no resultan tan duraderas. Estas están hechas con un papel plástico, prácticamente, se llama polipapa. Estas sí les van a durar y están hechas con tintas especiales. Estas sí les van a durar muchísimo en el uso en las lanchas por los pescadores. Entonces, si ustedes necesitan más guías, con todo gusto nosotros se las enviamos. Pues, muchas gracias.